Bueno, buenas noches. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Esta es una noche muy especial porque presentamos no uno, sino dos libros. Paraguay, luchas populares y democráticas, y estudios sobre el estronismo en el Paraguay. Todo esto enmarcado en la lucha por la recuperación de la memoria en la víspera de un 4 de mayo de 70 años de aquel fatídico 4 de mayo. Bueno, sin más preámbulo, voy a pasar la palabra al ingeniero Ricardo Canese, quien va a comenzar este conversatorio. Hay que significar que el libro Paraguay, Luchas Populares y Democráticas, es una coedición entre Arandurá, que dirijo, y Tarima Digital del ingeniero Canese. Muchas gracias. Gracias, Cayetano. Bueno, buenas noches a todas, a todos. Realmente es desde allí me dice, bueno, acá la productora, pues esto se está transmitiendo en directo también. Bueno, muy buenas noches entonces nuevamente. Les quiero agradecer a todos y a cada uno la presencia. Hay que decir que, bueno, este tiempo a mucha gente le disuadió realmente, ¿no? Bueno, el estado de nuestras calles, lo que ocurrió ayer fue un diluvio, ¿no? Entonces la gente, aunque hoy no venga un diluvio, ya tiene como un temor. Y la gente, de luego, que vive un poco a cierta distancia, dice, no, con este estado la carretera y todo eso es un peligro, ¿no? La gente que vive allá un poco en el área metropolitana. Pero bueno, yo creo por eso agradecerles doblemente a todos los que están acá presentes, porque hicieron el esfuerzo de estar en un día que se mantiene todavía lluvioso. Y hoy, como dijo acá Cayetano, se están lanzando dos libros. Yo voy a hablar del primer libro, y el segundo libro va a hablar su autor, que es Aníbal Orue, que está ya acá entre nosotros. Y de esa manera entonces vamos a hacer la presentación de ambos libros. De hecho, Aníbal Orue es autor de ambos libros. Entonces va a unir un poco estas dos presentaciones. Quiero decir de que, bueno, voy a hablar entonces sobre el primer libro, que es Paraguay, luchas populares y democráticas. Ese libro, y estoy hablando un poco como Tarima Digital, que fuimos lo que impulsamos una reflexión. Apenas pasadas las elecciones dijimos, bueno, está bien, una nueva derrota de las fuerzas democráticas que querían hacer algo, en parte por culpa de nosotros mismos, pero en parte también porque las fuerzas retardatarias son fuertes, valga la redundancia, no son poca cosa. Pero sí, lo cierto es que uno llega a tener a veces un pesimismo. Bueno, acá en Paraguay no se puede hacer prácticamente nada. Y de esa reflexión surgió que efectivamente nuestro país pudo avanzar, que no era que no se pueda hacer nada, sino que efectivamente se pudo avanzar, y nosotros elegimos 5 momentos. A lo mejor puede haber otros momentos también. Y justamente es un libro que va a servir para la polémica, es decir, bueno, ¿fueron esos 5 los únicos momentos de avance? ¿Hubo otros o no? Bueno, nosotros hemos elegido 5 momentos, no decimos que son los 5 momentos exclusivos de avance, pero sí, cada uno de ellos con sus luces y sombras también. No estamos diciendo que hayan sido momentos perfectos, pero sí con significativos avances en los derechos sociales, en la soberanía, en la democracia, en cada caso en forma
también no lineal, o sea, en algún caso se avanzó mucho más en la soberanía, en otro caso mucho más en lo social, en otro caso mucho más en la democracia. Pero lo cierto es que fueron, bueno, ¿y cuáles son esos 5 momentos que nosotros identificamos? El momento de la independencia primero, que fue desde, y digamos, 1813, cuando el Paraguay se declara independiente, un 12 de octubre, desde ese momento de la independencia hasta por lo menos 1865, donde los derechos humanos, que no, en ese momento se llamaba derecho, pero el derecho, el acceso a la tierra, a la alimentación, a la educación, al bienestar, a la calidad de vida, pero era infinitamente mejor que el de nuestros países vecinos e incluso que Europa. Acá no había los niños muriéndose de hambre como en Gran Bretaña, la potencia mundial, en la misma época. No había eso. Entonces, pero a veces como que valoramos poco ese momento tan especial que tuvimos, ese momento independiente de soberanía y de derechos humanos, económicos y sociales. Y alguna gente lo critica a veces por la cuestión política, pero ojo, ¿qué democracia había en ese momento en el mundo? Pedro II era un monarca absoluto, esclavista. Bueno, pues sin embargo venía o quería venir a liberar al Paraguay, ¿no es cierto? Un monarca esclavista. Y muchas veces la historia la escriben los vencedores. Entonces, el monarca esclavista fue el gran liberador, entre comillas, del Paraguay, en realidad autor de un genocidio tremendo, junto con otros oligarcas no muy democráticos precisamente. Bueno, pero ese primer momento, ¿y por qué se avanzó en ese primer momento? Porque la población estuvo muy de acuerdo. O sea, Francia no es que es un tipo que se impuso y comenzó a reprimir el pueblo, no, era querido por el pueblo. Lo mismo Carlos Antonio López, Francisco Solano López, o sea, obviamente había también disidencias, pero había un gran consenso, una gran unidad nacional. El segundo momento que nosotros encontramos, el de la Revolución Febrerista, que también abarcó sectores muy amplios. Y ojo, yo creo que eran los sectores que habían estado en las trincheras del Chaco, campesinos, estudiantes, obreros, y esa nueva clase militar que analizan, van a referirse los autores justamente, ese bloque militar que se forja en la guerra del Chaco, con nuevas ideas. Bueno, y ahí salen las 8 horas de trabajo, la reforma agraria, avances también muy significativos. Después tenemos la primavera democrática, que eso hubiese cambiado la historia de nuestro país, donde, claro, con la derrota de las fuerzas nazifascistas en nuestro país, el bloque militar dice, bueno, avancemos hacia la democracia. Dan un golpe de Estado democrático para llegar a una constituyente con todas las fuerzas políticas. Bueno, y eso se frustra porque fuerzas retardatarias buscaron evitar la constituyente, que recién se haría en 1992, una constituyente democrática. Recién en 1992. Y después de sufrir esta dictadura de Alfredo Stroessner, justamente mañana se cumplen 70 años. Pero bueno, esa primavera democrática también fue un gran acuerdo. Estaba ahí el Partido Liberal, que había sido proscripto, pudo desarrollarse libremente. El Partido Comunista, que había sido proscripto y clandestino, estaba desarrollándose libremente. De hecho, el Partido Febrerista y el Partido Colorado eran partidos de gobierno. Entonces había un amplísimo consenso que lastimosamente se frustró, porque si no, la historia del Paraguay hubiese sido distinta. Pero destacamos ese momento de avance de la primavera democrática. Después el acuerdo nacional, el cuarto momento. Pero claro, donde también, y acá está Domingo Laíno, yo creo el principal propulsor del acuerdo nacional, indudablemente. El sector más ético del Partido Liberal Radical, que se transforma en Partido Liberal Radical Auténtico, y se suma de nuevo el Partido Febrerista, el Mopoco y otros sectores disidentes del Partido Colorado, la democracia cristiana, y bueno, y todas las fuerzas sociales, inclusive yo entiendo que el Partido Comunista desde la clandestinidad también apoyaba ese acuerdo nacional. Un gran acuerdo para derrocar la dictadura. Y que tuvo éxito. Quizás no se tuvo el éxito de que la transición a la democracia sea todo lo libre y democrática que fuera posible, pero bueno, eso
eso ya es otra historia. Lo cierto es que el acuerdo nacional tuvo éxito y realmente consiguió la liberación de esa tiranía nefasta que un día como mañana ocurrió hace 70 años. Y finalmente el gobierno de Fernando Lugo, al quinto momento. Fernando Lugo triunfa con el Partido Liberal, por supuesto, con una izquierda desunida, digamos. Nosotros no teníamos una izquierda unida. El Frente Guazú se constituyó después, con todas las demás fuerzas del tercer espacio, la democracia cristiana, el Partido Febrerista, el PDP, o sea, muchas otras fuerzas que no estuvieron después en el Frente Guazú, pero que también se suman, y con sectores muy importantes del Partido Colorado. Entonces también hay una amplia unidad nacional que explica el triunfo de Fernando Lugo. Y en este libro se analizan no solamente las razones del éxito, sino también del fracaso. O sea, ¿por qué finalmente nos dieron un golpe de Estado parlamentario y terminó esa experiencia? Y bueno, porque no tuvimos una visión estratégica. Esa es mi opinión muy particular, yo lo digo así, no tuvimos una visión estratégica. La derecha era terrible, quería, y el mismo Horacio Cartes, él fue uno de los actores del golpe de Estado, digámoslo claramente. Pero está bien, Cartes hizo lo suyo. ¿Por qué nosotros no hicimos lo nuestro? Para evitar que ocurra eso. Y bueno, este libro lo que busca entonces es justamente analizar todos esos 5 momentos, quizás descubrir otros momentos de avance del pueblo paraguayo. Pero sí, por lo menos esos 5 momentos, y yo voy a ir invitando a los autores de esos 5 momentos para que nos den, le pedimos 3 minutos porque son muchos autores, ¿no es cierto? Entonces le voy a convocar en primer lugar a Alberto Alderete para hablar del periodo independiente. Entonces vamos a comenzar en ese mismo orden cronológico. Adelante, Alberto. Buenas noches. Bueno, a mí me toca abordar en el libro los gobiernos populares del doctor Francia, de don Carlos Antonio López y de el mariscal Francisco Solano López. Sin duda, estos gobiernos fueron gobiernos populares en un doble sentido. Uno, por tener políticas dirigidas que beneficiaban a las grandes mayorías del pueblo, y segundo, porque había un apoyo de ese pueblo hacia sus gobiernos. El gobierno del doctor Francia estableció la República y pudo lograr el afianzamiento de la independencia de la República del Paraguay mediante políticas populares y mediante el apoyo de las grandes mayorías de la población. El doctor Francia pudo lograr estos objetivos, uno, mediante la remoción o destitución de las élites, que estaba muy aliado a los porteños y a la corona española. Dos, el apoyo político y social en las bases de los pequeños agricultores, campesinos, pequeños comerciantes, artesanos, pequeños ganaderos, etc. Y las políticas que implementó Francia. En primer término, una radical reforma de la estructura de tenencia y propiedad de la tierra, lo que hoy se conocería como reforma agraria, un sistema particular impositivo que gravaba a los que tenían mayores ingresos y gravaba en menor proporción a los de menores ingresos. Algo parecido a la nacionalización del comercio exterior de los principales productos de exportación, la yerba mate y el tabaco. Y
la lucha frontal contra el sistema de monocultivo del cual dependía el Paraguay de Buenos Aires. Diversificó la producción agrícola y ganadera y logró el autoabastecimiento del Paraguay, el autoabastecimiento alimentario. Es lo que hoy se conocería como soberanía alimentaria. Desde el punto de vista político, sin duda, la dictadura es polémica, pero hay que entender en su contexto. Estábamos a 20 años de la Revolución Francesa de 1789, mismo en París, en Francia, una vez derrocada el viejo sistema, empezó a ensayarse nuevos sistemas republicanos, y entre ellos estaba el consulado. También en el Paraguay se ensayó, los primeros gobiernos fueron, las primeras magistraturas fueron el consulado. Y la dictadura era una dictadura, la del doctor Francia, no como las dictaduras actuales, dictaduras militares oligárquicas. Fue una dictadura electa por lo que Rousseau llama la voluntad general, es decir, por la grande mayoría, por sufragio universal. Luego de la muerte del doctor Francia vino el gobierno de don Carlos Antonio López, que recibió el país en mejores condiciones. Ya se dejó el consulado y se dictó una constitución nacional que hacía una división tripartita de los poderes del Estado. Y tiene muchos defectos esta constitución. Mismo el don Carlos Antonio López no le llamó Constitución Nacional, le llamó Ley que establece la administración política de la República del Paraguay. Tenía una rudimentaria estructura republicana. División de los poderes del Estado, pero no había equilibrio. El Congreso se reunía cada 5 años a convocatoria del presidente de la República. No había libertad de oposición. El Estado era el único que editaba el único periodo existente, el Paraguayo Independiente, luego el Semanario. En 1852 se hizo una modificación de la Constitución Nacional solamente para permitir que el hijo de don Carlos Antonio López, el mariscal López, el general López en ese tiempo, acceder a la primera magistratura. Esto desde el punto de vista político. Desde el punto de vista socioeconómico no hay dudas de que el gobierno de don Carlos y de su hijo el mariscal Francisco Solá fueron gobiernos populares. No fueron gobiernos oligárquicos, no fueron gobiernos para una élite, para una claque. Fueron gobiernos que beneficiaron a las grandes mayorías del pueblo. Obviamente no había desocupación, no había hambre, y la mayor prueba fehaciente del apoyo popular de esos gobiernos fue durante la guerra del 70, cómo el pueblo paraguayo acompañó a su gobierno hasta sucumbir con él. De manera que entonces los gobiernos populares tuvieron sus luces y sus sombras. Sus luces, sus sombras desde el punto de vista político, pero también sus sombras. Y si vamos a caracterizar, porque hay que caracterizar un gobierno, ¿fue un gobierno positivo, progresista? El del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, obviamente, entre las sumas y las restas, entre las sombras, entre los defectos políticos y los logros, evidentemente, sobresalen los logros políticos. Lo mismo durante el gobierno de los López. Fueron gobiernos populares y democráticos en este sentido, en el sentido de que sus políticas favoreció a las grandes mayorías de la población. Pero desde el punto de vista político no fueron democráticos, como dije anteriormente. De manera que para no alargar mucho, muchísimas gracias, Cayetano, Ricardo, y gracias también a ustedes. Gracias, muchas gracias, Alberto.
Muchas gracias. Yo le quiero convocar ahora a Luis Agüero Wagner para hablar sobre la Revolución Febrerista. No le estoy viendo a Óscar Brites, que también es uno de los autores de ese periodo, pero bueno, entonces vamos a tener la exposición de Luis Agüero Wagner y después seguimos. Adelante. Ahí está, bueno. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí a todos, ¿verdad? Y bueno, el ingeniero Canese me convocó para un panel para hablar sobre la Revolución Febrerista, que es un tema que me gusta, ¿verdad? Entonces, no pude negarme, ¿verdad? Entonces, aunque van a ver que ahí la mayoría de la gente que opina en ese libro tiene una idea un poco diferente a las mías, ¿verdad? Pero están más o menos todos en contra mía, ¿verdad? Pero van a leer que ahí mi opinión, ¿verdad?, sobre lo que representó ese golpe, no un golpe, sino una reforma, un gobierno neoreformista que duró 1 año y medio, que el golpe no fue casualidad, ¿verdad? Venía la guerra del Chaco, es inseparable ese momento histórico de la guerra del Chaco, porque es la guerra del Chaco el detonante, es una guerra injusta, horrible, ¿verdad? Una guerra, no sé, ¿verdad? Abominable, una pesadilla alucinante, ¿verdad? Y vamos a definir lo que fue la guerra del Chaco, ¿verdad? Un enfrentamiento de capitales extranjeros a la región, ¿verdad?, que le llevaban a morir a tanto paraguayos. Está totalmente comprobado. La gente que niega está totalmente superada por los documentos. Ay, hola. Bueno, entonces el golpe militar en realidad no lo hace el coronel Franco, ¿verdad? Vamos a entrar en eso, ¿verdad? Que es un grave error que siempre se le acusa a Franco. El golpe lo hace la caballería, el teniente coronel de caballería, Federico Weyman Smith, y Franco estaba exiliado en Buenos Aires. Esa es primero una de las cosas que yo aclaro en ese capítulo que yo escribí. Otra de las cosas que aclaro también es de que el gobierno liberal del presidente Eusebio Ayala, que no se menciona generalmente en muchos libros de historia, especialmente, no el presidente Ayala, pero tenía una camarilla que quería que él continúe, ¿verdad?, reelegirlo a él. Algo que no hizo Salamanca en Bolivia, pero le resultó igual peor porque fue derrocado también, ¿verdad?, sin intentar prorrogarse. El doctor Ayala quería prorrogarse, después de terminar su periodo, un grupo lo quería mantener. Además de eso, el Partido Liberal y sus puntales económicos y políticos estaban superados ideológica y políticamente por el momento histórico, que es un gran momento de la historia paraguaya. Por eso yo siempre me quedé en ese analizar eso. Un gran momento de la historia paraguaya, que es el 17 de febrero del 36. ¿Verdad? Y bueno, entonces se ven superados por dos cuestiones. Una es la cuestión de la reelección inconstitucional que quería el doctor Ayala o el grupo que lo apoyaba, y la otra cuestión es la desmovilización de los excombatientes. Muchos lisiados que perdieron sus brazos, sus piernas, la guerra vinieron y no tenían para comprar una muleta o una pata de palo. Eso era una cuestión histórica. Y sin embargo se le daba grandes sueldos. Ustedes saben cómo sigue ocurriendo hasta ahora, ¿verdad?, que un soldazo en Itaipú mientras hay otras necesidades más importantes, ¿verdad? Eso sucedía también allá por enero del 36, cuando se gesta ese golpe de Estado. Y bueno, había cierre de periódicos estudiantiles, seguían cerrando periódicos estudiantiles, la guerra ya había terminado, pero seguía el estado de sitio. Se había asesinado a un líder estudiantil, Sirota, se había solidado los ánimos de la ciudadanía, entonces sucede eso, ¿verdad? Y a mí me parece bien que reivindicar también un poquito a los oficiales del ejército paraguayo que actuaron en esa oportunidad, y también a los excombatientes. Ellos fueron los que gestaron ese, para mí, gran momento histórico. Y bueno, y ahí vino después un gobierno que era más o menos un gobierno que se contradecía a sí mismo a veces, ¿verdad?, y la ideología contrapuesta, y ya se sabe lo que sucedió. También estaba el tema de las negociaciones para la paz del Chaco, que durante ese gobierno empezaron, y mucha gente ignora que vino el mismo presidente Rubel a presidir las negociaciones de la paz del Chaco en Buenos Aires. No sabe la gente, muy poco se menciona.
Y además yo creo que ese momento histórico de la Guerra del Chaco, que es indisolublemente anexo a la Revolución Febrerista, esa cuestión, ¿verdad? Yo creo que ese gran momento histórico es historia viva en el Paraguay. Es historia viva, tal vez más que yo no quiero subestimar, ¿verdad?, la gente que escribe de la Guerra de la Triple Alianza ni otras cosas, pero la Guerra del Chaco, de la Guerra del Chaco vienen la intervención norteamericana en el Paraguay, el intervencionismo norteamerino, viene la dictadura de Stroessner, ¿verdad? Y nosotros tuvimos una posguerra del Chaco muy larga, mucho más larga que Bolivia, porque Stroessner continuó casi hasta el fin de los 80, y ahí terminó la posguerra del Chaco. Cuando cayó Stroessner también termina la posguerra del Chaco, eso hay que analizar también. Y bueno, eso es lo que yo quería señalarle, y como el tiempo es corto, muchas gracias, ingeniero, por incluir mi trabajo. Muy bien, le agradecemos entonces a Luis Agüero Wagner por sus palabras, y que de hecho se van a poder apreciar el análisis muy interesante, muy profundo que está en este libro, junto con el de Oscar Brites, que no pudo venir el día de hoy, pero que también aquí podrán encontrar su análisis. Sí, sí. Me avisó, claro, tenemos al final de la presentación, nos van a deleitar con unas músicas los miembros de la Sinfónica, ¿no es cierto? Me avisa Luis Agüero Wagner. Entonces, cuando termina este acto y la gente pasa a comprar los libros, que es importante, ¿no es cierto? Ahí entonces vamos a poder disfrutar también de esa música. Vamos a pasar al siguiente, el tercer momento de avance popular y democrático, que fue la Primavera Democrática. Yo le quiero invitar a Carlos Pérez Cáceres, porque le vamos a dejar a Aníbal Orue para cuando tenga que presentar su libro. Entonces, a Carlos Pérez Cáceres, que tiene un análisis realmente muy interesante. Después eso lo va a complementar Aníbal Orue. Es uno de los periodos más importantes y menos estudiados, así que creo que y donde podía haber cambiado el rumbo de la historia en nuestro país. Un análisis realmente muy, muy profundo que han hecho tanto Carlos Pérez Cáceres como Aníbal Orue. Adelante, Carlos. Bueno, un placer estar aquí. Voy a ser corto, 3 minutos, dijeron. Voy a tratar de hablar menos y sintetizar más y mejor. Este periodo a mí me parece muy importante porque, primero, entendiendo que la historia siempre es un proceso, esta primavera democrática no puede estar separada de la guerra civil del 47. Y en este punto es cuando las fuerzas populares, la izquierda, los intelectuales, el movimiento obrero y estudiantes son descabezados y posteriormente van a dar lugar a lo que significó el golpe del 4 de mayo. En sí, la primavera democrática fue una explosión, ¿verdad?, de júbilo, de manifestaciones. Yo digo que la oposición tradicional y la izquierda se emborracharon de marchas, de actos, y no tuvieron, a pesar que fue todo muy rápido, 6 meses, no tuvieron la capacidad de mirar hacia adentro de sus propias organizaciones y fortalecer ese mucho o poco trabajo que tenían y extenderlo, agrandarlo. Entonces, Morínigo, que era un zorro muy vivo, si bien estaba con las manos atadas, esperó un momento propicio que se fue dando con las contradicciones internas dentro del gabinete. Un elemento que hasta ahora sigue desde aquellos años es el sectarismo. Los colorados contra los febreristas contra los liberales, todos contra la izquierda. Y entonces eso era pasto para que las clases dominantes con sus organismos políticos pudiera esperar un momento oportuno. Y así fue. Y también hay que decir, por más que yo vengo de una familia febrerista, los dirigentes de ese partido pensaron que todo el ejército era febrerista, entonces se creyeron vivos y dijeron vamos a renunciar y vamos a exigir que los colorados también renuncien, y al poco tiempo seguramente los militares que se tendrían que hacer cargo nos van a llamar para que ejerzamos el poder. Nada de eso no ocurrió. Entonces,
este momento, este proceso 46, 47, la crisis de la Junta de Gobierno con los gobiernos de la Junta de Gobierno, para mí son fundamentales no solamente para entender el proceso que se va a dar después con la dictadura de Stroessner, sino para entender que las izquierdas, los partidos tradicionales, hasta ahora no pueden explicarnos qué pasó en ese periodo y tampoco aparentemente pueden asumir errores garrafales como fue entrar a esa guerra civil por el concepto de que el paraguayo es valiente y no retrocede, y no tener presente una serie de elementos que hacen a la política, que hacen a las claves de las organizaciones políticas. Por eso me parece que este periodo es fundamental, porque no solamente explican los años que se dieron después, sino siguen explicando el sectarismo acendrado que tenemos dentro del campo popular, siguen explicando la falta de seriedad hacia la teoría política, siguen explicando nuestra debilidad organizativa y un sinfín de cosas, ¿verdad? Y así seguimos y seguimos sin el Frente Popular, sin el Frente Guazú y debilitados, yéndonos a los psicoanalistas para que traten de explicarnos cómo podemos levantarnos nuevamente para alguna nueva elección que aparentemente es la única receta que tenemos. No salimos del efecto y de la anestesia de las elecciones y somos incapaces de conjugar momentos políticos. A mí me dijeron que iba a ser un debate, entonces por eso digo todas estas cosas. Muchas gracias. Felicitaciones a Carlos, que cumplió los 3 minutos, ¿no? Realmente queremos hacer una presentación, porque ustedes después van a profundizar al leer el libro. Entonces acá no se trata tampoco de exponer todo el libro, simplemente quizás despertar el interés de ustedes para después poder tener a partir del libro también otros debates más. De hecho, el libro surge a partir de 5 debates y bueno, se podrán después multiplicar otros debates. Ahora vamos a entrar al cuarto momento de avance que hay, donde también han habido momentos de gran trascendencia, como ha sido el Acuerdo Nacional. Y acá le tenemos a los dos autores, así que yo le voy a pedir primero, a Aníbal Carrillo y después que se prepare José Carlos Rodríguez, ¿no es cierto?, para que nos ilustre un poco hace algo más de 35 años, pero tan presente. ¿Qué fue el Acuerdo Nacional? ¿Por qué pudimos ponernos de acuerdo en ese momento y después no? Aníbal, así que vamos a ver ese análisis tan importante. Buenas. Un reconocimiento a Ricardo, a Cayetano, por siempre procurar generar alguna cosa, y Ricardo, que todo lo convierte en libro, también ahora ya esto ya convirtió en un libro, algo que era casi un encuentro sabatino para debatir y conversar. Bueno, acá Ricardo muy generosamente y con su esfuerzo habitual lo llevó adelante. El acuerdo. Acá está Domingo Laino, un protagonista muy importante. Todas las etapas que se están marcando de la historia tuvieron siempre la característica de enfrentar a dos bloques. Un bloque autoritario, un bloque democrático, un bloque independentista, un bloque que prefería seguir dependiendo de la región, de los países centrales. Y de todas esas confrontaciones se han ido logrando lecciones importantes. La revolución del 36, que si bien fue básicamente, o se ve como una asonada militar, tenía un alto componente de sensibilidad social, porque era el ejército en contacto con el pueblo, en una guerra y en un antecedente previo que ya se venía sintiendo mucha disconformidad. Y ese es un gobierno que marca la conciencia de la gente. ¿Por qué? Porque es un gobierno que empieza a realizar políticas sociales, empieza a tener preocupaciones que anteriormente no se veían y a vislumbrarse una nueva forma de actuar del Estado. Eso va, por supuesto, en la primavera democrática, no es un accidente, no era era una borrachera probablemente de actos y de reuniones, pero era un entusiasmo desbordante de la gente
que decía, la pinta acá, podemos ir adelante, podemos generar un proyecto político nuevo, alternativo, democrático, que tenga políticas sociales, crecimiento del Partido Comunista, crecimiento del Partido Febrerista, la gente, los sindicatos, organizaciones que iban, porque esa primavera democrática fue muy rica en cuanto a participación de la gente. Se llega al 47 y lamentablemente entre un bloque, digamos que progresista en aquel momento que buscaba sostener un cambio democrático, de libertades y de políticas públicas favorables al conjunto de la población, enfrenta a un bloque mucho más conservador con el desenlace que conocemos, ¿verdad? Con involucramiento, por supuesto, ya de lo que de alguna manera acá Euro Wagner dice, ¿verdad? De la intervención ya de Estados Unidos y de Argentina, ¿verdad? Con las famosas armas de Perón, que favorecen a un sector que ya tenía la idea de llevar hacia un proyecto autoritario. Entonces tenemos siempre un pueblo en lucha, siempre un pueblo buscando generar organizaciones, logran importantes conquistas políticas, y luego de la derrota del 47 se viene una debacle que es un poco donde aparentemente la oscuridad de la dictadura astronista es un campo oscuro, pero sin embargo constantemente estamos viendo todas las enormes resistencias de todo tipo, resistencias armadas de tipo político acá en el Paraguay, fuera del Paraguay, que se generaban buscando, que también eran derrotadas, muchas de ellas, especialmente las experiencias o los intentos armados, que fueron todos derrotados, y de ahí va surgiendo y emergiendo decir, bueno, tenemos que ir al campo democrático, tenemos que ir al campo de lo público, tenemos que ir al campo de llevar el debate al propio terreno de las necesidades más básicas, que son libertades públicas, y va generándose el acuerdo nacional. El acuerdo nacional, si bien era un acuerdo básicamente político, sin embargo, cuando uno escarba un poco, el acuerdo nacional tenía un programa económico, había muchos elementos sobre la soberanía, sobre proyectos económicos, o sea, tenía un contenido programático. Decía, bueno, cuando terminemos con la dictadura, vamos a presentar este programa y con esto vamos a llegar a la gente. Se da y tiene mucho éxito. Yo creo que si bien fue muy sacrificado para mucha gente, como fueron todas las otras etapas también, el acuerdo nacional logra ser el referente político principal, tanto internacional como nacional, como una de las alternativas o como una alternativa de recambio en relación a lo que era la dictadura astronista y el gobierno colorado. O sea que no estaba al vacío, había una posibilidad de tener, y era un proceso de maduración que no podemos decir tampoco que estaba agotado, que era un encuentro, un concierto político muy acordado. Lastimosamente también, una vez que se da la caída de Stroessner, el acuerdo nacional no logra mantenerse cohesionado, no logra mantenerse como una propuesta que pueda negociar una transición diferente a la que se hizo, y bueno, y se diluye rápidamente, casi sin ni siquiera creo que una reunión en donde se haya disuelto ese acuerdo, sino cada uno nomás tomó una posición por su lado, y ahí fue un poco culminando la historia del acuerdo nacional, y se abre esta otra etapa donde el Partido Liberal se va consolidando como fuerza política, el Partido Febrerista, etcétera, etcétera, que es otra etapa que es la que después culmina un poco con la elección de Fernando. Muchas gracias. Gracias a Aníbal Carrillo por esta palabra, y ahora le vamos a escuchar a José Carlos Rodríguez también sobre el mismo tema del acuerdo nacional, ese amplio acuerdo que posibilitó la caída de la dictadura. Muy buenas noches, muchas gracias por escuchar, los organizadores que merecen mi gratitud también. A ver si puedo conseguir no pasarme.
3 palabras, 3 ideas para 3 minutos. El Acuerdo Nacional es importante porque ha sido exitoso y también porque ha tenido límites y que nos obligan a pensar en que las alternativas posteriores tienen que inspirarse en el Acuerdo Nacional y también tienen que evitar sus limitaciones. La primera cuestión es que si nosotros nos fortalecimos con el Acuerdo Nacional, porque ahí estábamos todos, básicamente todos los que importaban, ¿verdad? Eso no era para separarse. Y en el momento en que los partidos políticos tuvieron posibilidad y ejercieron poder, ese poder se ejerce, pero rompiendo el pacto que los había creado como un acuerdo multipartidario. Y eso evidentemente fue un fracaso. No era lo que tenía que hacerse, el Partido del Federalista por su cuenta, los colorados volvieron con sus colorados y se disolvieron dentro de su partido. El segundo tema es, y la segunda idea que me parece muy importante es la no articulación entre lo económico y lo político, pero en términos concretos, no estoy hablando de términos ideológicos. En este momento se producen 2 cambios a nivel internacional. Por un lado es la democratización, que es la carnada, y por otro lado es el neoliberalismo, que es el anzuelo. Las 2 cosas al mismo tiempo, ambas cosas. Entonces hay una retirada de la política proteccionista keynesiana y una desregulación de la economía que produce la pobreza de los pobres. Ahí se produce lo que después fue el 50% de gente pobre en Paraguay que no había en la época de Stroessner. O sea, empeoramos económicamente. Esa es una cuestión fundamental. Y la tercera idea que me parece muy importante es la idea de que tenemos que abrir ese acuerdo nacional o ese acuerdo político también al movimiento social y a los movimientos culturales. Y eso se hizo y no se hizo, porque evidentemente toda esa gente del movimiento independiente, de los movimientos sociales, de los movimientos intelectuales, que estaban vigentes, en lugar de mantenerse en una unidad grande en donde el problema central del Paraguay es la transición de la alternancia. Y la alternancia significa dejar que sea el mismo sujeto, que es como se dijo ya anteriormente, el rey Herodes del Paraguay, digamos, ¿no? El representante del imperio, que deje de ser el gobernador acá, ¿no? Esa es la tercera idea y nada más. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, José Carlos. Otro orador que cumplió estrictamente los 3 minutos. Yo creo que estamos progresando, realmente, ¿no? Bueno, finalmente tenemos el quinto y último momento de estas luchas populares y democráticas, que fue el gobierno, el triunfo con Fernando Lugo, el gobierno de Fernando Lugo, y bueno, y después viene el golpe de Estado parlamentario. Le quisiera invitar a Verónica Serafini para comenzar y después se prepara Mercedes. En primer lugar, gracias por la oportunidad de estar aquí y antes de eso por el espacio de discusión donde presenté algunos hallazgos, algunos datos con respecto al periodo de gobierno de Fernando Lugo. Creo que me tocó la mejor parte, que es la que todos recuerdan, así que no hace falta que me extienda mucho en eso, pero rescatar el hecho de que los éxitos de ese gobierno fueron posibles gracias a que en los ámbitos en los que hoy es recordado y en los que hoy se ven en las estadísticas los cambios, fueron ámbitos en los que hubo una propuesta política, una propuesta programática y un equipo de trabajo que trabajó en ese momento de manera coordinada.
Esa lección creo que es importante hoy, y el mejor homenaje que podemos hacer hacia nuestros héroes y hacia los que nos dejaron este legado de lucha es poder tomar ese aprendizaje y mirar para el frente con un proyecto político y un proyecto programático. Ojalá, además de recuperar la memoria hoy con estos textos, podamos salir de aquí con la idea clara de la construcción de una utopía y que esa utopía pueda generar consensos a partir de lo que tenemos hoy. Así que bueno, espero que esa construcción de esa utopía, de ese equipo, de ese programa, de ese proyecto político y de ese proyecto programático pueda empezar desde mañana. Gracias de nuevo. Muchas gracias, Verónica. Gracias. Bueno, ahora le convocamos a Mercedes Canese, que también va a analizar el periodo del gobierno de Fernando Lugo. Muchas gracias. Muy buenas noches. Realmente muchas gracias, compañeros, compañeras, por estar hoy acá a pesar del mal tiempo. También quiero agradecer a la editorial Aranduara por haber ayudado a la edición de este libro. Por supuesto, a Tarima Digital PI, les saludo también a toda la gente ahí que nos está siguiendo por las redes sociales. Si no se suscribieron, suscríbanse por favor a Tarima Digital. Es un medio alternativo que busca que llegue información diferente, análisis diferentes. Y también quiero agradecerle a la biblioteca. Sabemos que un viernes de tarde no es el horario de funcionamiento de una biblioteca, entonces muchísimas gracias. Hoy se descompuso el aire, por eso tenemos un poco de calor, así que disculpas también por eso al público. También quiero resaltar, antes de entrar un poquito en tema, la presencia de algunas personas acá, que me parece que son parte de la historia que con Verónica estuvimos analizando ese día. Dionisio Borda, que fue ex ministro de Hacienda con su equipo, no les voy a mencionar a todos. Aníbal Carrillo, que fue realmente el gestor de ese espacio de izquierda que apoyó la candidatura de Fernando Lugo y también tuvo un rol muy importante en el Ministerio de Salud en la primera etapa. Alberto Alderete, uno de nuestros autores que fue presidente del INDER. El doctor Domingo Laíno, que fue un respaldo y un apoyo muy importante también en las negociaciones de Itaipú. El doctor Rogelio Goiburu, con una incansable labor por la memoria histórica. También quisiera mencionar a Mario Esquivel, expresidente de Copaco, en un momento donde era tan necesario avanzar en la soberanía también en el campo tecnológico. El doctor Lara Castro, nuestro canciller, el doctor Hugo Ruiz Díaz, también asesor de Relaciones Internacionales de ese periodo. Y también quisiera agradecer la presencia del general Pozo, del senador José Oviedo, del senador Ignacio Iramay, que nos acompaña hoy, y de la ex senadora Katia González. En nombre de ellos, a todos ustedes, y si me olvido a alguien, por favor, que no se enoje. Analizamos en ese periodo cómo fue que se pudo avanzar en un proyecto de unidad nacional para que triunfe un candidato que era un outsider en ese momento, como Fernando Lugo. Y realmente también analizamos cuáles fueron los errores. Por un lado, la esperanza del pueblo por el cambio y por otro lado, las dificultades para definir las reglas del juego con toda esa diversidad de actores que formaron el acuerdo de la Alianza Patriótica para el Cambio. Entre los errores que ustedes van a encontrar en el libro, la dificultad para acordar la sucesión, para ver la alternancia en las candidaturas presidenciales, la dificultad para acordar entre posiciones ideológicas tan diferentes, pero que sin embargo estábamos de acuerdo en que se cumpla la Constitución, en que se profundice la democracia y la participación. Esas lecciones deben ser sobre todo para el futuro. Creo que esos 5 momentos que analizamos son una propuesta y una invitación para que pensemos cómo podemos construir esa unidad que fue posible en ese tiempo, hoy más urgente que nunca, ¿no es cierto? Así que es una invitación también para leer el libro. Y antes
quisiera también decir que todo lo que acá se presenta está en una lista de YouTube, o sea, ustedes pueden también escuchar los debates, los análisis, verle a las personas que expusieron en una lista que está en Tarima Digital. Y entre esas personas que estuvo exponiendo, por un error de, vamos a llamarle, de transcripción, de edición, nos faltó una persona que es Maggie López, una doctora en historia argentina que contribuyó muchísimo en el análisis que hicieron Aníbal y José Carlos. Entonces le pedimos disculpas a Maggie por olvidarnos de ella. O sea, no olvidarnos, sino que, no sé, algo pasó y no está en este libro, pero como este libro ya se está para agotar, así que les invito a que compren porque quedan pocos ejemplares ya. En una segunda edición, nuestro compromiso es que esté también la presentación de ella. Está en el debate, pero no está su presentación, que realmente es muy valiosa y muy útil para profundizar este análisis. Y está muy interesante porque en Argentina hay un grupo de académicos que estudia la historia paraguaya. Qué genial sería que no solamente acá tengamos muchos estudiosos de la historia de nuestro país, sino que estudiamos también la historia de otros países. Bueno, con esto quisiera entonces agradecer y darle paso ya al segundo libro y agradecerles otra vez de nuevo por su presencia un viernes a la noche. Y también agradecerle a Tarima Digital por haber acompañado todo este proceso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Yo le quiero convocar entonces a Aníbal Orué, que, ojo, él es autor también de este libro de las luchas populares y democráticas, pero también es autor del libro sobre el estronismo. Mañana, hace doblete, ¿sí? Mañana son los 70 años de ese fatídico 4 de mayo de 1954. Así que es un honor tenerte acá, Aníbal, y bueno, que compartas un poco con la audiencia lo que investigó, pues realmente es una investigación monumental. Buenas noches a todos y todas. Antes de comenzar a referirme al libro, yo le quiero invitar al doctor Hugo Ruiz Díaz, yo lo había invitado para hacer la presentación del libro, e introducir un poco algunos comentarios sobre el mismo. Si Hugo, ¿nos podías acompañar? En la tarima, sí. Está aquí. Adelante. Buenas noches a todos, todas. Realmente creo que lo que preparé como la presentación, que no es el prólogo ni el epílogo, ¿no? Ya fue evidentemente sobrepasado, ¿no? Y simplemente quiero recalcar 3 puntos de la obra de Aníbal Orué, ¿ya? Teniendo en cuenta, digamos, el contexto coyuntural histórico muy particular que estamos viviendo, disputas de poder, caos organizado, violencia, genocidio, crímenes internacionales que se desarrollan a simple vista, ¿no? Como nunca jamás se dio sobre este planeta, y sobre todo en medio de disputas de poder y de un mundo en transición. Es ahí el valor histórico, digamos, de la obra de Aníbal, una obra que yo lo denomino en singular, pero que en realidad está compuesta de 4, digamos, reflexiones investigativas sobre nuestra propia historia. Y lo más interesante, el primer punto, es de que hay una frase que me impactó, digamos, ya al final, la última, en donde se establece, digamos, una
una especie de vertiente de continuidad de procesos que aparentemente están separados unos de otros, pero que forma parte de ese tronco, el devenir de lucha por el poder, de contrapoderes, de revoluciones y contrarrevoluciones. El segundo elemento que me hizo reflexionar la obra es de que en apariencia, digamos, la historia se repite, y me llevó a reflexionar sobre un gran pensador que dijo que la historia se repite dos veces, la primera como tragedia y la segunda como farsa. Bien que de devenir histórico, parece que las raíces de esta tragedia se encuentran mucho más lejos y enraizados en nuestra propia historia, cuya perspectiva esencial parece que hoy está ausente de la conciencia histórica popular, de las fuerzas democráticas y de cambio. El tercer elemento, digamos, es de que continuidades de procesos significa un devenir constante. Por eso ya no, porque los que me precedieron ya reflexionaron sobre eso. Es un devenir histórico, y ese devenir histórico medio heroclitiano, ¿no?, nos lleva a un punto crucial que plantea el autor al final, allá en el fondo, y es por donde había comenzado la reflexión, de que aparece un nuevo bloque y el debate está abierto. El bloque narcofinanciero con su modelo de Estado. Y si hablamos de modelo de Estado, estamos hablando de estructura económico-social del Estado atravesado por el crimen internacional o el crimen transfronterizo. Realmente estaba hablando con Garay allí, rumoreando un poco, y dice, mira que hasta parece que le llamó la atención también. Dijo, mira, es una etapa, fase muy corta de la historia, que es nuestra historia, y muy poco estudiada en cuanto a su variación cualitativa. Y es simplemente una nueva forma de Estado en medio de un mundo en transición, de donde nosotros no somos una isla, no somos una isla, estamos metidos, se toman posiciones en política exterior hacia tal o cual bloque, posiciones ideológicas, etcétera, que serían concomitantes a ese modelo de Estado narcofinanciero. Repito, atravesado por el crimen transfronterizo. Y por último, el invalorable aporte, más allá de que nos deja con hambre, soy muy sincero, y sobre todo tenemos debates hoy sobre qué hacer, qué hacemos, qué tendremos que hacer, etcétera. Una coyuntura en América Latina extremadamente difícil. Es un aporte cualitativo, no solo a la historia, sino en la búsqueda de la recuperación de la conciencia histórica de nuestro pueblo. Es ahí, digamos, el aporte fundamental de esta obra, que recomiendo fraternalmente también que se lea, porque abre debates sobre la realidad actual. Y si el objetivo era abrir debate, Aníbal, estimado Aníbal, sobre la continuidad de la historia, pues el objetivo está logrado. Así que felicitaciones. Gracias, muy amable. Después de esas palabras de Hugo, yo quería referirme brevemente y rápidamente a algunas cuestiones que Hugo
lo dijo implícita, ¿verdad? Este trabajo más o menos son 6 a 7 años de investigación y fueron publicados inicialmente en Estudios Paraguayos, ¿no? Como parte de ese proceso. Y comenzó cuando creamos en UNILA el curso de posgrado en Integración Paraguay-Brasil. Surge la pregunta con los estudiantes, ¿por qué? ¿Qué relación tiene Paraguay con Brasil? ¿Cómo se va eso? ¿Por qué? Y enseguida surge, no, fue Stroessner el que comenzó todo ese giro. Entonces eso me llevó a profundizar un poco esos primeros años del estronismo para tratar de dar respuesta a los estudiantes sobre esa. Y ahí surge, y se me presenta claramente ya, y es el primer capítulo del libro, la constitución de un bloque militar. Un bloque militar que se forma en 1936 con las características de que son egresados de la escuela militar, son todos ellos militares de carrera, antioligarcas, antioligarquía, antipartido liberal, nacionalistas, y es un bloque militar de control político también que se renueva permanentemente. Ya no existen los grandes jefes y comandantes de destacamentos o de unidades que están años en el cargo. Es un bloque que se renueva. Entonces, este bloque militar se constituye en 1936 y concluye el 13 de enero de 1947, cuando una parte de ellos, 2 militares, dan el golpe y Morínigo continúa con el gobierno, con el Partido Colorado del gabinete. Ya los febreristas la concentración revolucionaria febrerista se había apartado y continúa solamente el Partido Colorado con esa parte del bloque militar ya muy disminuido, muy desgastado. Van a la guerra civil, es un enfrentamiento de eso. Inclusive uno de ellos dice que la insurrección de Concepción, que es lo que Araujo, ¿no? La insurrección de Concepción es retomar un poco los ideales de junio del 46, cuando el sector más democrático de ese bloque militar lo saca a la parte más, elimina la parte más conservadora, que es representada por otros comandantes también, e instala esa primavera democrática que parte de esas cuestiones se articulan aquí. Entonces, tenemos el bloque militar que termina en el 47, se diluye, prácticamente desaparece y emerge ya a partir de los años 50 otro bloque militar. 1950 ya Stroessner es nombrado, 51 nombrado comandante, y se articula en función a eso toda una nueva estructura, pero con un ejército ya diferente. Gran parte de la militancia del Partido Colorado se incorpora también al ejército como parte de esa defensa de Asunción. Ya. Entonces surge en el 54 lo que denomino un bloque militar deformado, que no es el mismo del 36, con todas esas ideas claras de reformas, esa idea, un nacionalismo claro, un sentido antiligárquico, antiliberal, que se extiende también a los partidos tradicionales. Se forma el bloque, que es el bloque que lo lleva Stroessner a partir del 4 de mayo contra el poder político en Paraguay. Con la particularidad que siempre los bloques negociaron con los partidos políticos. Para asumir para que Paiva sea presidente, el bloque militar negoció, le dice Paiva, vos vas a ser presidente y nosotros nos quedamos con estos gabinetes. Para Estigarribia la misma cosa, Estigarribia lo llevan como presidente, negocian con los dos partidos tradicionales, Liberal y Colorado. Los colorados tardan en responder sí, los liberales son más hábiles, responden sí, vamos, y una parte del Partido Liberal acompaña a Estigarribia. Estigarribia nunca fue liberal. Bien, eso es parte. Estigarribia no acompaña el bloque militar del 36 por una cuestión más bien ética. Pero todos lo daban parte, decían que era parte de ese bloque. Entonces en el 54 surge un bloque militar deformado, no es el mismo, que negocia nuevamente con el Partido Colorado. El Partido Colorado ese bloque militar deformado lo lleva y negocia, lo lleva al Partido Colorado, lo trae nuevamente al Partido Colorado, y en ambos se da la siguiente situación.
Y hay documentos sobre eso que explicitan. Por un lado, esa junta minoritaria del Partido Colorado que apoya a Stroessner en el 54 y dice que este va a ser nuestro candidato porque no hay otro. No hay otra figura de consenso. Es Stroessner el que va a ser. Entonces, los colorados, la minoría de la Junta de Gobierno en ese momento, piensan que vamos a tener a Stroessner como parte y después de un tiempo lo sacamos y nos quedamos solamente nosotros. El bloque militar reformado de Stroessner piensa exactamente la misma cosa. Vamos a irnos con los colorados y después de un tiempo le sacamos nuevamente, como sería la idea del 11 de enero del 47, cuando definen, el bloque militar define eso, sacarla a todos los partidos políticos y quedarse solamente con un gobierno militar. Los militares en el 54 también deciden eso. Vamos a ir con el Partido Colorado para después sacarle nuevamente a ellos. Tanto es así que en el 55 miembros de ese bloque militar presionan a Stroessner para sacarle al Partido Colorado. Y también la Junta de Gobierno del Partido Colorado, que ya fue totalmente cooptada. Hay un proceso entre mayo del 54 y junio del 54, meses de elección, donde los presidentes seccionales son totalmente cambiados. Hay una represión interna tremenda en el Partido Colorado de tal forma que ese partido lo lleve y acepta a Stroessner como candidato a presidente, porque el partido no aceptaba. Entonces, ese bloque militar nuevamente se conforma y nos lleva a todo lo que conocemos, los 35 años de dictadura. Es una dictadura que lo hizo con el Partido Colorado. Para, finalmente, lo que expresaba Hugo, son esos dos momentos y hay un tercer momento que con esa experiencia, con esa... pensando un poco ese bloque militar, cómo pudo cooptar a los partidos políticos o a un partido político tradicional, cómo pudo cooptar para su proyecto, pensar un poco en que poco a poco, a partir de la transición democrática, a partir del momento de la democracia, se va construyendo otro bloque que finalmente en el 2010 y el 2011 nuevamente negocia con el Partido Colorado y entra al Partido Colorado. Y ese es el bloque que lo denomino bloque narcofinanciero, que no es militar, pero sí domina totalmente las estructuras del Partido Colorado. Y el Partido Colorado tuvo que dar nuevamente, igual que en 54, sacarle a todos los presidentes seccionales, hacer todo otro nuevo golpe interno también para aceptar a ese bloque narcofinanciero que hoy es el que domina el Partido Colorado. Bueno, yo creo que en general, estos son 3 o 4 capítulos donde voy trabajando un poco a cada uno. Y hay un tercer capítulo, cuarto capítulo, que es la construcción imaginaria del stroessnerismo, en donde nos incluimos todos, yo me incluyo también. Muchas veces aceptamos nosotros aquellos imaginarios que esa intelectualidad stroessnerista construyó a partir del 60. Mismo a partir del 54 ya comienzan a hacer. ¿Verdad? Hay un mito creado que el stroessnerismo trae termina con el caos liberal, porque vean bien, durante el gobierno de Federico Chávez, es oficial eso, y eso lo dice Epifanio Méndez Fleitas en varios momentos. El gobierno de Federico Chávez, que surge en el 49 y va hasta el 54, vino ¿para qué? Para terminar con el caos liberal y, ojo, la anarquía natalicista del guión rojo. Entonces el chavismo vino para eso, vino para estabilizar el país y para traer una reconciliación espiritual a los paraguayos. Comienzan a venir familias nuevamente que estaban en Buenos Aires, comienzan a venir a Paraguay. Uno de ellos fue mi padre, que estaba en el exilio. Entonces, viene la primera misión del Banco Mundial del BID, se comienza a articular todo un país, eso es pre-Stroessner, se comienza a articular todo el país, Epifanio asume como primer presidente del Banco Central. Entonces, la primera pregunta que yo me hago, ¿por qué un gobierno que se dice colorado, porque esa es una construcción que fue un gobierno colorado ya en el 54 de los intelectuales del Partido Colorado, ¿por qué un gobierno colorado echa a otro gobierno colorado? Simplemente porque
el bloque militar estronista no era un gobierno, no era Colorado. Coopta al Partido Colorado. Instrumenta al Partido Colorado. La negociación del 4 al 8 porque los militares es la idea de que el gabinete de transición es una cuestión fundamental. Y la tercera los colorados, la Junta, decían los miembros de la Junta que estaban negociando, que eran Epifanio, Tomás Romero Pereira, a Filártiga, y estaban 4 o 5, que en ese momento eran minoría dentro de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, decían no pueden tener los 1 o 2. Bueno, se llevó a esas negociaciones y finalmente ambos ceden y se desencadena eso y viene ese acuerdo para que Romero Pereira sea el presidente provisorio y después Stroessner como candidato ya del Partido Colorado. Entonces, si creo que una de las grandes por lo menos entendimientos que tuve en todo este tiempo, de trabajar un poco esa cuestión como bloque militar, es que sí existió un periodo en Paraguay en el cual los partidos tradicionales no tuvieron participación directa, una injerencia directa en el control político del poder, 36 a 47. Era el bloque militar que decía. Había un problema, se reunían los altos jefes militares, comandantes de las grandes unidades. Eso es el acta fundacional del bloque militar en 1936. 2 documentos, el acta plebiscitaria y el decreto plebiscitario. Todo a partir de hasta el 13 de enero de 1947 se ordena por eso. Esos 2 documentos. Había una crisis en el gabinete de Morinho, se reunían los altos jefes. Había indicaciones políticas, se reunían los altos jefes militares. Todo, 36 a 46. 36 a 47. Entonces es un periodo que Paraguay estuvo sin el control o sin la presencia e injerencia directa o de primera mano en frente de los partidos tradicionales. O sea, que también ese es un mito que esa intelectualidad estronista lo construye. Y también lo construye esa intelectualidad estronista de tal forma de que asociar que el gobierno no es un gobierno militar, es un gobierno colorado. Y eso también es parte de ese proceso de construcción imaginaria del estronismo. Es un gobierno colorado, cuando en ningún momento el Partido Colorado tuvo absolutamente ninguna injerencia dentro de las Fuerzas Armadas. Y en ese sentido quiero agradecer aquí públicamente a mi primo Chongo también, que me permitió discutir un poco y acercarme a esas relaciones militares. Es el general Juan Antonio Pozo, que está aquí presente, que me está acompañando, en el cual todos nosotros éramos antimilitaristas, ¿no? Y creo entender toda esa construcción militar que se dio en Paraguay desde el 36 como punto de corte nada más, ¿no? Para analizar ese proceso. En fin, finalizando, yo creo que es importante recordar a todas y todos que lucharon contra la dictadura y aquellos que aún continuamos, como también a todas y todos aquellos que fallecieron o que fueron asesinados, desaparecidos y que hoy no están con nosotros. Gracias. Vamos. Dale. Muy bien, bueno, muchas gracias a Aníbal. Entonces, ahora vamos a pasar al momento musical, ¿sí? Y a comprar los libros, porque realmente acá despertaron nuestro interés tanto el libro de Aníbal Orué como el de las luchas populares. Así que yo le invito a los músicos, ¿no es cierto?, de la Sinfónica, que fueron contactados muy gentilmente por Luis Agüero Wagner, si podrían pasar al frente. Y sería importante también que los autores que están presentes puedan, claro, sacar una foto y firmar. No sé si los autores podrían pasar. ¿Vos querés que pasen los autores? Los autores para sacar una foto. A ver, adelante los autores. Autores y autora.
autores y autoras al frente, por favor. Los músicos van a estar afuera ahí cuando se están comprando y firmando los libros. General, un honor en su presencia siempre. Sí, ya. Sí, ya que.